metodología de siempre, o sea, un tiempo de 5 minutos para ingresar y las personas que ingresen bien y si no, no. A ver, entonces vamos a entrar en esta pestaña, que era lo que nosotros veíamos, la anterior. Pero, ¿qué es lo que vamos a añadir o qué otras cosas más podemos hacer en esta parte? Nosotros tenemos capítulos, por ejemplo, al momento de llevar todas estas partes, yo lo puedo clasificar. Teníamos 4 grupos principales de lo que nosotros vemos. A ver, ¿quién se acuerda qué grupos podemos manejar? ¿Cuáles son los 4 grupos grandes que tenemos o con lo que podemos clasificar la construcción de los edificios industriales, chicos? Material, Mano de obra. actividades, mano de obra, Maquinaria y recarga. Equipo y Son maquinaria. 4 grupos, chicos, los que clasificamos la construcción de un edificio. Los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipo, esos son para conformar un precio unitario. Pero ustedes, cuando revisan la revista de precios unitarios, por ejemplo, ¿en qué está clasificado? Eso ya lo han debido ver ustedes con el ingeniero. Sí, Oxy. en módulo, Obras Es preliminares. sobre obras preliminares, obra gruesa, acabados e instalaciones. Exactamente. Eres Limachi, ¿no ve? Sí, Oxy. Limache Gisbert-Suelen, Mariana. Ya. Es como nos dice su compañera, nosotros lo podemos clasificar aquí en 4, y es incluso lo que les decía que tenían que presentar incluso en su primer avance de lo que veíamos, que lo podían clasificar en 4, ¿no ven? Obras preliminares, obra gruesa, los acabados y las instalaciones, y así tienen otros ítems así que no sé, de jardinería, y a eso ya lo podríamos poner como otros, hemos dicho. Entonces es lo mismo, aquí nosotros podemos añadirle esos capítulos. ¿Pero cómo? Aquí nosotros tenemos al lado de lo que es la pestañita, aquí dice uno de definir capítulos del proyecto. Entonces si yo ingreso aquí, yo puedo ir creando distintos capítulos. Entonces yo le voy a dar aquí en nuevo y le voy a poner como siempre capítulo 1 y voy a poner obras preliminares. Y le doy en aceptar. Y ven que he creado mi primer capítulo. Voy a ir a otro. Voy a ir a crear un nuevo capítulo y decíamos que nuestro segundo capítulo iba a ser obra gruesa. Entonces yo le pongo eso. Obra gruesa. Ya tenemos 2 capítulos. Vamos a ir por otro tercer capítulo. Capítulo 3. ¿Cuál va a ser la descripción? Hemos dicho acabados. Entonces yo le doy en aceptar. Voy a crear el último capítulo que tengo, que es 4, y va a ser las instalaciones. Y listo. Entonces yo ya tengo aquí los 4 capítulos principales que veíamos en un principio. Las obras preliminares, obra gruesa, acabados e instalaciones. Pero aparte, estos capítulos se pueden seguir subdividiendo. Por ejemplo, en instalaciones, si yo le digo, pues esto lo voy a clasificar en otro. Entonces, como quiero poner es como el 4.1 o 4-1, digamos, así como un subtítulo, ¿no? Entonces yo le marco el 4 y me habilita esta segunda casillita. Entonces aquí yo le pongo 4.1. ¿Qué va a ser el 4.1? A ver, ¿qué se les ocurre que puede ser? A ver. instalaciones eléctricas, Instalaciones sanitarias. Exacto. Instalaciones eléctricas. Instalaciones eléctricas. Y le doy en aceptar. Y he creado el capítulo 4.1. Vuelvo a dar aquí otra vez, digo 4. Me habilita la segunda casilla, le pongo el 4.2 y colocamos instalaciones sanitarias. Y le doy en aceptar. Y así puedo seguir creando el resto de mis instalaciones.
Lo mismo aquí en obras preliminares. Entonces yo le digo aquí 1, por ejemplo, el 1.1, ¿y qué puede ser? No sé, movimiento de piezas. Movimiento de piezas. Aceptar. Y ya tengo este primer capítulo, subcapítulo. Vuelvo a ir, el 1.2. A ver, ¿qué puede ser el 1.2, chicos? Instalación de faenas. Zapata. No, la instalación de zapata es un ítem. Instalación más de venir? faenas. ¿Perdón? Demoliciones, sí. Exacto, demoliciones. ¿Cuál es tu nombre? Oriana, Iriarte. Entonces añadimos demoliciones. ¿Qué más? Ya tenemos Instalación de faenas. ya está instalado movimiento de tierras. Pero de esa forma pueden ir creando el resto de subcapítulos. Ahora, ¿cómo yo lo añado acá? Si nosotros le damos en cesar, por ejemplo, acá ya tenemos nosotros, ¿no ven? Y nos aparece muro de ladrillo, capítulo 1, obras preliminares. Y tenemos aquí sus subcapítulos, el 1.1, el 1.2, el 1. Bueno, hasta 1.2. Luego tenemos el 2, el 3 y lo mismo con el 4. Entonces, cuando yo voy a añadir, por ejemplo, o si no, acá nomás, el muro de ladrillo le vamos a dar. Yo le hago un doble clic para que me muestre y yo le puedo dar aquí en buscar capítulo. Y aquí ya me va apareciendo. Entonces yo digo, muro de ladrillo, ¿a qué capítulo pertenece? Obra gruesa. Obra gruesa. Exactamente, obra gruesa. Entonces yo le marco obra gruesa y le doy en aceptar. Y ya me aparece aquí el capítulo 2. Vengo al reboque castigado. El reboque castigado, ¿a qué capítulo pertenece? Acabados. Acabados, Aux. Acabados. Acabados. Yo le doy y ya me aparece aquí el capítulo 3. Y de esa forma podemos seguir añadiendo. Entonces, ¿eso en qué nos ayuda? En que cuando nosotros emitamos, por ejemplo, nuestros reportes, nuestros resúmenes globales o incluso los otros presupuestos, el presupuesto general o el presupuesto desglosado, nos va a ir indicando aquí obra gruesa y tenemos tales ítems y tanto se va a gastar en obra gruesa. Obra fina, tenemos tales ítems y tanto se va a gastar en obra fina. Entonces eso igual nos ayuda a que nosotros tengamos cierto orden al momento de presentar todos nuestros presupuestos. ¿Qué más podemos ver en esta pantalla antes de salir? Aquí nosotros podemos añadir los cómputos métricos. Si ustedes se han fijado, por ejemplo, yo salgo y entro a presupuestos. Tengo una opción aquí que me dice para emitir lo que es el cómputo métrico. Aquí está en presupuestos de obra, tenemos cómputos métricos. Pero si yo le doy para generar, por ejemplo, me aparece vacío. Aquí yo no tengo nada. Aquí en referencia está todo vacío. ¿Eso es por qué? Porque el Word no es adivino común. Y no puede él empezar a añadir y generar así en base al Excel que nosotros hemos puesto. Digamos, si nosotros no le introducimos datos, obviamente Word no sabe cuál va a ser. Entonces yo puedo ir otra vez. A ver, vamos a entrar a nuestra pestaña. Y tenemos una casillita aquí que es como una escuadra más o menos con un lápiz que dice definir cómputos métricos. Entonces yo voy a entrar acá. Y me aparece aquí, por ejemplo, para el ítem 1. Entonces yo le voy a dar el nuevo. Y me dice aquí una referencia y o aclaración. ¿Qué llega a ser esta referencia y o aclaración que nos está pidiendo? Llega a ser como las observaciones que nosotros teníamos, si ustedes se acuerdan. Yo podía poner acá para el muro frontal, digamos, aquí le podían poner muro frontal, no ver, digamos, y los otros muros laterales, digamos, si estamos haciendo un muro perimetral. Entonces, esto no es obligatorio que lo llenen, lo pueden dejar vacío como que lo pueden dejar ahí lleno.
Entonces le vamos a poner muro frontal, digamos acá. ¿Qué cantidad de veces vamos a hacer? Una vez teníamos en nuestro cómputo métrico. Ahora el largo, ¿cuánto era el largo? ¿Cuánto era el largo, chicos, si se acuerdan del anterior ejercicio? O en el ejercicio que 5 hemos hecho. metros. Ya. 5 metros. Ancho, ¿cuánto es el ancho? Ya, pero llenábamos el ancho en el cómputo métrico. No. Ajá, aquí ya nos daba, ¿no veo? Nosotros ya sabíamos en el ítem que era espesor de 18 centímetros. Entonces el alto, ¿cuánto es el alto? 2,5. 2,5. Entonces yo ya he llenado acá los valores. Ahora aquí me dice que yo coloque la expresión. Entonces yo voy a decir acá va a ser n, que es la cantidad de veces, por el largo, que va a ser a, por el alto, que va a ser h. Yo le doy esto y le digo aceptar. Y ya me lo ha añadido. Entonces aquí ya tenemos cantidad 1, largo 5, ancho 0, alto 2,5, total 12,5. Y yo le digo César. En este caso no me está generando ningún cuadro porque, por ejemplo, yo ya hemos introducido el valor verdadero, pero si digamos acá le cambiaremos a ver a 4 y le vamos a tratar de introducir su cómputo métrico. Entonces yo le digo aquí en nuevo y le decimos, no sé, aquí para la parte frontal del muro, digamos. Y entramos a nuestras variables. ¿Cuántas veces? Hemos dicho una vez. Ahora, ¿cuánto era el largo? El largo era 5, si no me equivoco. El ancho, no teníamos que introducir este dato. Y el alto, ¿cuánto era el dato en esta parte? 2,5. 0,5 o 2,5. 2,5. 2,5. ¿Seguros? Y era 0,7. 0,7. Exacto. 0,7. Entonces aquí en la expresión, y volvemos a introducir esto, es n por a por h. Entonces, le damos en aceptar. Aquí ya nos ha generado su cómputo métrico. 3,5 nos está calculando el quark como era lo que hemos calculado. Le damos cesar. Pero aquí nos está diciendo, por ejemplo, confirmar para cambiar el volumen de obra. ¿Por qué? Porque le hemos cambiado aquí esta parte de 4. Entonces, te permite el quark hacer un cálculo y reemplazarlo a lo que nosotros le hemos puesto. Le decimos que sí. Digamos que tienen varios otros ítems, como veíamos, ¿no? Veíamos en un ejercicio y decíamos para la parte interna de la columna, para la parte interna de la viga, lo que llega a ser el muro. Igual ustedes pueden ir añadiendo, o sea, si yo vuelvo a entrar, por ejemplo, aquí, hemos generado uno, yo puedo volver a darle otro. Y aquí ya le puedo decir otro para el lado lateral, digamos. Y le vuelven a introducir ahí sus valores. 1, 5, 0,7, no sé. Ingresan aquí N por A, por H, otra vez, aceptar. Y con eso ya van a tener 2. Entonces, nosotros sí vamos a ver ahora sí nuestros cómputos métricos. Nos vamos a dar cuenta que ahora ya sí nos van a aparecer lo que llegan a ser los datos que hemos introducido. Entonces aquí tenemos muro de ladrillo. El muro frontal decíamos, y aquí tiene. ¿Cuántas veces? Una sola vez. El largo era 5, el ancho lo hemos dejado vacío, el alto es 2,5, total 12,5. Auxilio, no se le escucha. Ahora sí se me escucha, no se me escucha. Se le escucha bien, Oxy. Ya. Entonces aquí ya nos aparece lo que es el cómputo métrico. Le hemos puesto aquí en el muro de ladrillo su descripción.
Si nosotros no le hubiéramos puesto nada, esto nos aparecería vacío directamente. Aquí el número de veces, que aquí lo coloco como número de partes, el quark, largo, ancho, alto y su total. Y en el debug y castigado, por ejemplo, le hemos puesto como 2, si se acuerdan. Entonces aquí frontal del muro le hemos puesto nuestro ejemplo. Y abajo lateral, entonces el total de todo este ítem número 2 era 7. Entonces de esa forma igual ustedes pueden ir añadiendo lo que era nuestros cómputos métricos al Quark. Vamos a salir de esta pestaña y vamos a empezar a ver otros presupuestos que pueden ir emitiendo. La anterior clase nosotros nos hemos centrado netamente solamente en el resumen global de costos. Pero si yo entro aquí al presupuesto y entramos a la emisión de presupuestos, nosotros vemos que tenemos varios aquí presupuestos para poder emitir. Si yo entro al presupuesto de obra, me muestra acá los volúmenes de obra, los cómputos métricos, un presupuesto general, un presupuesto desglosado. A ver, vamos a ver un presupuesto general para que vayan viendo la estructura. Entonces yo le doy en aceptar, aquí le decimos con 2 decimales, aceptar. Y aquí, por ejemplo, nos muestra el presupuesto general que está clasificado ya por los capítulos que nosotros hemos introducido. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el capítulo 2, obra gruesa, y este era su ítem. Teníamos acá lo que era el capítulo número 3, que era de acabados, y tenemos acá su otro ítem. Entonces aquí solamente directamente nos muestra la unidad, la cantidad, su precio unitario y el precio total. Entonces aquí, a diferencia del resumen global de costos, donde el resumen global de costos nos clasificaba, ¿no? Primero teníamos materiales, luego mano de obra, junto con sus recargos, la maquinaria y equipo con sus recargos, y teníamos nuestro cuarto capítulo que era los recargos, donde entraban el IT, la utilidad y los gastos generales y administrativos. En este caso aquí ya nos muestra por cada ítem. Si nosotros entramos a ver lo que es el presupuesto desglosado, nos vamos a dar cuenta que tiene otro tipo de estructura. Entonces, a ver, aquí es como si nosotros estuviéramos haciendo un presupuesto utilizando una matriz de precios unitarios. Tenemos acá, por ejemplo, lo que es el primer ítem. Acá no nos muestra con sus referencias, sino directamente sus códigos. Entonces, el OG 17, que era nuestro muro, la cantidad que es 12,5. Y aquí nos muestra los materiales, que es 826. La mano de obra, 721. La maquinaria, que es de 0. Y aquí ya nos va a ir generando nuestros recargos. Entonces teníamos los beneficios o las cargas sociales, 513,83. El IVA, 184,80. Gastos generales, 347,68. Los gastos financieros, que es 0. Actividades complementarias, 0. La utilidad, 266. Tenemos nuestro IT, que es 90,69. Y por último, el precio total. Entonces aquí ya nos va generando este precio total, multiplicando la suma de todo esto, que viene desde materiales hasta los impuestos del IT, multiplicado por la cantidad. Lo mismo tenemos aquí para nuestro tercer capítulo, que era los acabados. Entonces, el presupuesto desglosado es como hacer un presupuesto con una matriz de precios unitarios. Entonces, del mismo modo, igual que en los anteriores y lo que veíamos en la anterior clase, todos estos presupuestos o bien lo pueden manejar acá así viendo y lo imprimen directamente, o también lo pueden exportar a lo que llega a ser un documento Word, o si no, a un Excel. Si nosotros seguimos viendo qué más tenemos acá, dentro de lo que llega a ser acá, a ver, en los presupuestos, creo que no tenemos nada más. Los volúmenes de obra es como el cómputo métrico, pero no tan desglosado, sino directamente el ítem y el volumen, o sea, la cantidad. Aquí en materiales, aquí por materiales, mano de obra y equipo y maquinaria pueden ir reportando distintos presupuestos, digamos que solamente involucrarían estos tres.
como por ejemplo lo que veíamos cuando estábamos en la pestañita y entrábamos, no sé, al camioncito y nos mostraba todos los máquinas de equipo, entonces a una persona y nos mostraba todo el desglose de la mano de obra. Y en el otro que eran como los cubitos para los materiales. Entonces igual aquí pueden ir generando esos reportes de materiales, mano de obra y equipo y maquinaria en función, por ejemplo, acá en materiales tienen por origen, por actividad y por aplicación. Entonces, a ver, vamos a entrar a ver uno para que tengan una idea general de los tres. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de los materiales por origen. Ay, chucha, hemos salido. Y aquí nos muestra todo. Entonces tenemos arena fina, cemento Portland, ladrillo. Y ahí tenemos sus precios unitarios, la cantidad total que hemos generado. Y esto más que todo como un resumen. Si alguien va a ir a comprar algo y tienes, ya sabes cuánto vas a utilizar de arena fina, cuánto de cemento, cuánto de ladrillo, etc. Entonces igual un reporte similar te genera tanto para la mano de obra, para equipo y maquinaria. Tenemos el análisis de precios unitarios. Si nosotros entramos a ver, es lo mismo que obtendríamos con la revista Cadeco, por ejemplo. Entonces, a ver, vamos a aceptar. Y aquí tenemos, por ejemplo, para el primer caso. Tenemos el ítem que era el muro de ladrillo y nos genera. Y sus materiales, la mano de obra, que da sus beneficios sociales, su IVA, el equipo y maquinaria, que en este caso no tenemos ningún ítem, pero sí tenemos lo que llega a ser las herramientas, que era el de cargo, que nosotros íbamos a calcular sobre la mano de obra. Y por último, nuestros recargos. Entonces aquí tenemos gastos generales, la utilidad y el IT. Entonces, total precio unitario 241.77. Entonces ahí pueden tener el resumen o todo lo que es el análisis de precios unitarios referido a nuestro proyecto. Salimos de esta pestaña, volvemos a ver qué más podemos realizar. Y bueno, eso es básicamente lo principal, los principales presupuestos. El resumen global de costos ya lo hemos visto. El presupuesto de cargas sociales, gastos generales es similar a lo que tenemos aquí arriba en materiales e insumos. Y las especificaciones técnicas no tanto lo vamos a ver nosotros. Entonces eso es prácticamente lo que nosotros veríamos con el Quarks, chicos. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta con respecto a lo que hemos hecho hoy día, cómo se introducen los capítulos, cómo se generan los cómputos métricos dentro del Quark, o alguna otra consulta referida a este programa. Sí. Dime. A la hora de sacar el presupuesto, a mí en la parte final, no sé cómo le sale a usted, bolivianos, a mí me sale dólares americanos. Y no puedo cambiarlo, no sé cómo cambiarlos. Has hecho lo que hemos hecho en la primera guía, en la guía número 1, o en el laboratorio número 1 o 2 sería la configuración de parámetros. Sí, Oxy. Y ahí le has cambiado todo lo que llegaría a ser acá. El nombre de la moneda, le has puesto en bolivianos. Sí, Oxy. Creo. A ver, voy a ver. A ver, revisarlo, tal vez se te ha pasado eso, porque aquí es donde tienen que configurar la moneda. ¿Alguna otra duda, consulta? Noxy, ¿cómo podemos exportar al Excel? Nos estaba diciendo. ¿Podría ejemplificar, por favor? A ver, vamos a ir con un supuesto desglosado. Cuando nosotros le damos, por ejemplo, acá, aquí tenemos en las opciones de el otro que es la impresora, es el de exportar a un archivo Word, y el otro que es exportar a un archivo Excel. Entonces le vamos a dar acá, por ejemplo, exportar a un archivo Excel. Yo le doy en aceptar. Aquí le digo a 2 decimales y le doy en aceptar.
Entonces ahora me está diciendo que lo guarde en algún lugar. A ver, yo lo voy a ir a guardar al escritorio. Le vamos a guardar presupuesto desglosado. Y le doy en guardar. Me dice que sí. Y ahora ya me lo está generando. Entonces acá nosotros ya lo tenemos exportado a un Excel. En algunos casos, a veces lo suele exportar como un archivo separado por comas, entonces ahí solamente lo configuran para que lo convierta, para que ya no sea separado por comas y les va a generar de esta forma. Entonces aquí nosotros tenemos ya nuestro presupuesto desglosado, la misma estructura que veíamos anteriormente, la cantidad, los materiales importados, mano de obra, herramientas, cargas sociales, IVA y hasta acá. Lo mismo pasa si es que ustedes quieren exportar a un documento Word. Venimos acá, emisión de presupuestos, a ver, vamos a exportar un presupuesto general. Aquí le seleccionamos exportar un archivo doc a 2 decimales, aceptar. Y aquí le pondremos presupuesto general. Le digo que sí y ya me va a empezar a abrir. Entonces aquí igual tenemos obra gruesa y veíamos que solo teníamos aquí el ítem del muro de ladrillo. En los acabados teníamos el revoque castigado. Entonces de esa forma ustedes lo pueden exportar a un archivo Word o a un archivo Excel. ¿Alguien tiene alguna otra duda, consulta? Sí, una pregunta. En el anterior tarea que nos dio, ¿no? Estudio de caso número 2, donde teníamos que hacer un muro, había, no había códigos que estaban en el Cadeco. Entonces, cuando no hay códigos que estén en el Cadeco, tenemos que realizar, digamos, revisar de otras revistas como hicimos. Por ejemplo, yo hice, digamos, de otra revista, pero al momento de sacar el presupuesto no me salía lo mismo que mi cómputo métrico. Entonces, digamos, al sacar de una revista tiene otros precios unitarios. Entonces, tendría que crear desde los materiales o qué debería hacer. Porque tuve que crear los materiales de esa revista, digamos, como cemento Portland. No teníamos, entonces tiene otros precios, grava común igual otros precios y así crear la actividad y recién colocar en, en el proyecto, ¿no? ¿Me podría explicar, por favor? Sí, deberían ahí crear con otro, crear, si están sacando, por ejemplo, de la revista presupuesto y construcción, entonces de ahí le sacan el presupuesto, o sea, sacan, crean sus materiales porque obviamente tiene otros precios unitarios, porque la revista de presupuesto y construcción trabaja con otros proveedores. Entonces, crean ahí, la única dificultad que tendríamos al momento de crear los ítems de otras revistas de presupuestos es en la parte del equipo y maquinaria. Entonces, en el equipo y maquinaria tenemos que generar una tabla como hemos hecho para el momento de registrar. Entonces, ahí ustedes directamente tendrían que crear sus materiales, sus ítems de mano de obra, pero el equipo y maquinaria lo trabajarían directamente con lo que es Cadeco. No sé si he respondido tu pregunta. Sí, está bien, todo claro. Igual, de la misma manera, mano de obra o solo Sí, materiales. sí, mano de obra y materiales. El equipo y maquinaria nomás utilizarían lo mismo que llegaría a ser lo de Cadeco. ¿Y eso no nos haría variar? Les va a hacer variar, pero al momento de revisar yo trabajo de la misma forma. O sea, yo trabajo con lo de que es de Cadeco porque generar la tabla es hacer muchas iteraciones. Entonces es un poco más complicado. Entonces, para evitarnos el tener que registrar o el estar generando eso incluso, es que directamente vamos a trabajar con las herramientas y lo mismo, o sea, yo voy a generar acá mis presupuestos y lo mismo tienen que tenerlo ustedes.
Entonces, todo de Cadeco vamos a trabajar, no Oxy. La maquinaria y equipo. Ahora van a haber ítems que van a tener que sacar sí o sí de la lista de presupuesto y construcción, porque la de Cadeco no es muy completa. Las puertas, por ejemplo. Puertas no tenemos tanto en lo que llegaría a ser en Cadeco, pero en la de presupuesto y construcción sí. Los zócalos, algunas ventanas, eso está más desglosado dentro de lo que llegaría a ser presupuesto y construcción. Está bien, Oxy. Ya. Entonces, para finalizar nuestra clase, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a quedar un horario. O sea, ya hemos terminado de ver todo lo que es el cual ya lo deberían estar dominando. Si no hay más dudas, no hay más consultas. ¿Qué es lo que hacemos para verificar que realmente hayan aprendido, hayan comprendido lo que hemos hecho? Es dar, pues, definitivamente un examen. Entonces, este examen, como se les ha explicado en la primera clase, tiene su ponderación dentro de lo que es la casilla de laboratorios. Lo que ustedes presentan en laboratorios tiene un valor del 50% y lo que sacan en su examen de Quark es su otro 50%. Entonces, en base a eso, ustedes van a ir realizando un examen. El examen es bastante sencillo. Van a tener un tiempo de 2 horas o 2 horas y media, dependiendo. Pero a mí siempre me encanta darle un poco de creatividad en lo que llega a ser el examen. Entonces acá nosotros tenemos lo que llega a ser el laboratorio número 8, que es un enunciado un poco largo, pero que ha sido el examen del anterior semestre, el que hemos preparado. Y ya en su estudio de caso número 3, llega a ser el examen recuperatorio que han dado del mismo modo el anterior semestre. Entonces, a ver, ¿quién quiere leer el enunciado? Checa Montesinos. Ya, vamos, Montesinos. Usted se encuentra en una trancadera infernal camino a su trabajo en la Caja Nacional de Salud y como usted es amigo del encargado de recursos humanos, no le interesa llegar temprano porque sabe que puede modificárselo el horario en el que marca su asistencia. Sin embargo, no contó ese día con que María Galindo fue a hacer su radio documental a su fuente de trabajo a investigar sobre los ítems fantasmas, además de que usted realiza la contratación de mano de obra considerando que por cada 40 horas requeridas contrata un obrero. Y como usted se encontraba supervisando varios proyectos de construcciones, siente miedo de que quiera entrevistarlo para consultarle sobre los ítems que empleó en la construcción y de paso lo humille porque usted aún no es un ingeniero Madenums. Para evitar una situación incómoda, decide llamar a su amigo para que se lo aliste los documentos pertinentes de los proyectos que supervisó, pero su amigo en un descuido hace perder una memoria de cálculo de la construcción reciente de un depósito para archivar papeles importantes en la unidad central. Al llegar a su fuente laboral, se entera que María Galindo ya está buscándolo para interrogarle, por lo que tiene que apurarse en los cálculos de cómputos métricos y en los requerimientos del material, mano de obra y maquinaria y equipo. Revisando un poco su computadora, encuentra que la construcción tiene una altura de 4,50 metros y que los muros perimetrales son de ladrillo gambote y el resto es ladrillo 6 huecos donde solo en este se aplicó pintura. Por otra parte, los ítems y el formato de cálculo de costos que empleó son el siguiente. Ya, gracias. Y aquí tenemos una tabla. Entonces aquí nos dan distintos ítems, que es instalación de faenas, vigas de hormigón armado, excavación manual, piso de cemento y así sucesivamente hasta el ítem 16, que es zapatas de hormigón armado. Tenemos aquí lo que son algunos que ya nos está dando el dato, como es la instalación de faenas, que es de 35 metros cuadrados, las vigas, que es de 22, la excavación manual, que es de 0, o mejor dicho, la excavación manual no nos está dando el dato, piso de cemento, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que tenían que hacer era
Te realiza los cómputos métricos y empleando el software Quark logra calcular el presupuesto del proyecto que perdió, por lo que se siente listo para cuando llegue Galindo a entrevistarlo. Pero lo que no contó era que ella tenía un listado de mano de obra y bueno, ya iba la historia por otros lados también para otras preguntas. Pero teníamos aquí unos gráficos. Teníamos las columnas de 30 por 70 y teníamos columnas de 30 por 30. Y tenemos acá sus datos. Es de 1.5, aquí tiene una altura de 0.35 de acá para acá. A ver, vamos a dibujarlo. De aquí esto lo extendemos, a ver, con unos puntitos. Hasta acá es 0.35. Esa distancia de acá iba a ser 0,05. Y la misma estructura para la columna de 30 por 30, donde era lo que variaba en esta parte. Esto era 30 y en este uno iba a ser 70 y en el otro iba a ser 30. Entonces, en base a eso, teníamos también otro planito acá para que se puedan ubicar un poco mejor para la parte de los muros, para las zapatas, las columnas, porque como tenemos dos columnas, aquí tenían que ir viendo, esta es cuadrada, entonces esta es la de 30 por 30, esta es más rectangular, entonces esta es la de 30 por 70, y así sucesivamente. Entonces, vamos a resolver hasta cierta parte, para que les dé el tiempo también a ustedes para terminar el ejercicio. Entonces yo lo voy a dividir aquí mi pantalla. Entonces, vamos a ir haciendo una parte algo un poco más rápida. Los códigos ustedes los van a ir creando después. Pero lo que sí les digo, chicos, es que en el examen todos los ítems que tienen acá no van a estar en la revista Cadeco, por si acaso. Y para complementar, hay ítems que los van a sacar de otras revistas o que yo les voy a proporcionar aquí su precio unitario para que ustedes puedan crearlos. Entonces igual tienen que estar atentos en esa parte. En este caso hemos trabajado con lo que era justo la revista de presupuesto y construcción y lo que era la Cadeco. Entonces, a ver, tenemos aquí nuestro cómputo o los datos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer al momento de copiarlos en el Quark? Ordenar por el ordenar. Exactamente. Tenemos que ordenarlos. Eso siempre se van a acordar, chicos. Es uno de los errores más comunes y lo que siempre les digo, un cómputo métrico es todos los ítems ordenados. Entonces, ¿cuál llegaría a ser el primer ítem que nosotros vamos a tener? Excavación manual. Excavación manual de 02. Solo se Ya. Lo primero que vamos a hacer siempre es la instalación de faenas. Siempre que vamos a empezar una obra, empezamos a hacer la instalación de ellas para que nosotros, los obreros, tengan un comedor, tengan sus baños, puedan trabajar de manera cómoda. Entonces, lo primero siempre va a ser la instalación de faenas. Seguido a eso, recién vamos a tener lo que va a ser la excavación manual de 0 a 2 metros en suelo semiduro. Ya. ¿Qué más tenemos? Luego de la excavación, ¿qué más haríamos? muro de ladrillo, cambote. Cimiento. Ya, Cimiento de hormigón. Cimientos. antes del cimiento, hay algo más que nos estamos olvidando. A ver. Relleno. Exacto, las zapatas. Entonces le vamos a colocar acá nuestras zapatas. Luego, ¿qué más? Ya hemos hecho las zapatas. Las zapatas, una vez que hemos puesto zapatas, ¿qué hacemos? El cimiento. Ya podemos hacer el cimiento, podemos partir por nuestras columnas también. Entonces vamos a ponerle las columnas y nuestros cimientos que decían. A ver, ¿dónde está el cimiento? Aquí está. Ya. Ya hemos hecho el cimiento, ya tenemos zapatas, ya tenemos columnas. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Ya hemos hecho esto ya está. Esto también.
Este de aquí. ¿Qué más? Este ya está. ¿Qué más nos puede faltar, chicos? El piso de cemento sobre empedrado. Ya. Aquí le vamos a aumentar lo que es el relleno y compactado manual también. Porque ya hemos puesto, o sea, lo que hemos excavado, o sea, lo vamos a, las partes huequitas que tienen, eso lo vamos a ir rellenando. Y después, ¿qué me decía? No le escuché muy bien. Exacto, muro de ladrillo. Entonces ya colocamos el muro de ladrillo. Luego, ¿qué más? ¿Cuál muro? ¿El muro de 6 huecos o el ladrillo gambote o los dos? Los dos, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ya hemos puesto nuestros muros. ¿Qué más nos está faltando? Revoque interior de yeso, ¿sí? Ya, pero los acabados generalmente lo hacemos después de terminar lo que es nuestra obra gruesa. Aquí tenemos todavía las vigas. Si se acuerdan las vigas, nos hemos hecho un ejercicio igual de un muro y teníamos en la parte superior las vigas, ¿no ve? Que iban entre los muros en la parte superior. Eso también le tenemos que colocar aquí. Tenemos nuestras vigas. Una vez que ya hemos hecho nuestras vigas, ahora sí ya podemos empezar a entrar a lo que nos decía su compañero. Entonces, tenemos un revoque interior de yeso. Tenemos aquí un revoque interior. Tenemos un revoque exterior. ¿Qué más? Ya hemos hecho los Sí, revoques. el piso de cemento Piso sobre El empedrado. piso, cemento sobre empedrado. Ya. El piso, ¿dónde está el ver el piso? El número 4. Ya, gracias. Piso de cemento. ¿Qué más? Esto va después La del pintura, revoque, ¿sí? látex interior y exterior. Ya, la pintura látex interior o exterior. Que aquí en este caso lo tendríamos que dividir en dos, ¿no ve? Porque no tenemos pintura látex interior y exterior. Tenemos pintura látex interior y luego pintura látex exterior. Entonces aquí ya lo tenemos. Estas nuestras pinturas. ¿Qué más nos falta? pieza de calamina, La puerta Sí, metálica. la puerta. ya. Le vamos a colocar nuestra cubierta. Nuestra puerta. Y la provisión y colocado de ventanas de aluminio. Y por último, nuestra ventana. ¿Hay algún ítem que nos estemos olvidando? No, ¿no? Directamente ahí ya termina nuestro orden. En las unidades, esto ustedes lo van a ir terminando de rellenar. Vamos viendo un poco lo que es la longitud, el alto, el ancho. La instalación de faenas ya nos dice que es en metros cuadrados y nos da el dato de 35. Entonces, ¿cómo lo registramos eso? Aquí nosotros tenemos dos opciones. O lo ponemos aquí, digamos, 35, en lo que llegaría a ser
nuestra longitud, el ancho le colocamos 1 y el número de veces 1, cosa que cuando multipliquemos el área tendríamos 35 por 1 y por 1. Ya tengo aquí unos 35. Ahora es igual, indistinto si yo le pongo aquí el 1 y en este otro el 35. Entonces, indistinto en donde ustedes le coloquen. Tenemos el siguiente, que es la excavación. Nuestra excavación está en metros cúbicos. Pero ahora, ¿cuándo va a ser nuestra excavación? Para la excavación nosotros lo vamos a tener que dividir en dos, porque vamos a tener que ver la excavación para lo que llegaría a ser uno, nuestras zapatas, y otro que llegaría a ser para los cimientos. Entonces vamos a ir un poco a nuestro plano. Esto que aquí ustedes ven con líneas así de azul, que vemos acá, que están así divididos, esos son nuestros cimientos. Estos cuadrados de acá llegan a ser nuestras zapatas. Estos de acá son las zapatas. Y estos ya cuadrados o rectángulos interiores dentro de las zapatas son nuestras columnas. Pero la zapata, ya sea para una columna de 30 por 70 o de 30 por 30, iba a ser de 1.5 por 1.5. Entonces aquí le vamos a colocar eso. 1.5, el ancho 1.5, y nuestro alto, ¿cuánto llega a ser? Nuestro alto es de 0.35, indistintamente de que yo vaya en esta parte a excavar directamente solo para la zapata. Cuando yo excavo, voy a excavar todo este rectángulo, este cubo, el tetraedro, no sé. Entonces yo le coloco 0.35. Ahora, ¿cuántas veces? Vamos a ir a contar en nuestro plano. Entonces aquí vamos a ir. Vamos a decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces aquí nosotros tenemos 23 zapatas que hemos colocado. Entonces le colocamos eso. Número de veces 23. Entonces yo voy a ir a mi volumen y voy a multiplicar 1.5 por 1.5 por 0.35 por 23. Y tenemos 18,11. Tenemos nuestros cimientos. Aquí en observaciones le vamos a colocar, esto es de las zapatas. Ahora vamos a entrar a los cimientos. Entonces aquí en los cimientos, nosotros vamos a ver nuestros cimientos, y en nuestros cimientos tenemos igual 0.35, lo que va a ser nuestra altura. Vamos a ir a ver nuestra longitud. Volvemos acá. Y en nuestra longitud nosotros tenemos acá distancias. Por ejemplo, de aquí a aquí. De este punto a este punto mide 4,67. Pero ¿qué es lo que yo tengo que considerar? Que mi zapata está hasta este otro punto. No estamos desde aquí, ¿no ven? Entonces yo le voy a tener que restar esta distancia de acá. ¿Cómo? Y esto es 1.5. Esto de acá. Mira, 1,5. Yo le tengo que restar estos 30 centímetros que me están quedando y va a ser 1,20. Entonces tengo 1,20 entre esto de acá y esto de acá. Si yo lo divido entre 2 me va a dar 0,6. Entonces yo ya sé que esta distancia va a ser 0,6. Esta de aquí también, esta otra de acá y esta otra de acá. Entonces yo le voy a ir restando eso. 4,67 menos 0,6 de este punto, menos 0,6 de este otro punto. Entonces ahí ya tendrán un nuevo dato. Seguimos acá. Aquí tenemos igual 5,12, que viene desde aquí hasta el otro punto.
Entonces igual hacen los mismos cálculos. Aquí tenemos igual lo mismo, pero acá ¿cuál es la diferencia? Que estas columnas ya no son de 30 por 30, sino son 30 por 70. Entonces, aquí sí tendré mi 0,6, como decíamos. Pero para estas otras distancias yo le voy a restar 1,5 menos 0,7. ¿Y eso cuánto me da? Me va a dar 0,8. Entonces ahí voy a tener 0,8. Yo lo divido entre 2 y esto me va a dar 0,4. Entonces yo ya sé cuánto va a ser esa mi distancia. Si en este era 0,6, ahora va a ser aquí 0,4. Aquí voy a tener otro 0,4. Entonces van a ir sumando todas estas distancias que tienen ustedes aquí de color azul. Entonces esa era una de las pequeñas dificultades que tenían en ese examen. Entonces van a ir sumando y van a ir viendo cuánto es la longitud. En las zapatas llegan a ser igual un análisis para 2. Entonces aquí le vamos a aumentar, esto lo vamos a combinar y nuestras zapatas tienen la unidad del metro cúbico. Igual, teníamos aquí como una pequeña variación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso o yo veo y yo me fijo en lo que es mi zapata no es un rectángulo así normal, sino es como un rectángulo y encima tiene como una pirámide truncada. Entonces igual ese era otro de los errores que han cometido esa vez, que todo lo han considerado como un rectángulo de 0,35 por 1,5 por 1,5, pero no era tanto así, sino aquí nosotros le colocaremos, no pueden hacer de varias formas, aquí ustedes 1,5, aquí 1,5, aquí 0,30 le podrían poner para los rectángulos y teníamos 23 zapatas. Y luego ya pueden ir haciendo con la fórmula de lo que es de la pirámide truncada, ir calculando estas distancias de acá. Entonces ahí alguien si no podría haberle multiplicado directamente por 0,35 y restarle esta parte de aquí y esta otra de aquí para la 30 por 70 y luego de la otra que era de 30 por 30. Entonces hay varios caminos que pueden optar al momento de realizar los cómputos métricos. Uno puede hacer este análisis, otro de aquí lo que decíamos 0,35 y les resta más bien. Pero al final el volumen que les va a quedar de la suma de todos estos o de la suma de este menos este, tiene que ser el mismo. Ahí sí ya no pueden variar. Entonces esa pequeña variación igual ustedes ya lo van a ir calculando. Teníamos también lo que eran nuestras columnas. Entonces nuestra columna igual tiene una unidad de metro cúbico. Igual vamos a hacer dos análisis porque tenemos dos tipos de columnas. Entonces esto lo vamos a combinar. Este también. ¿Y qué teníamos? Teníamos una columna que iba a ser de 30 por 70. Entonces aquí teníamos uno de 0,30 y este 0,7. Aquí otro de 0,3 por 0,3. Y aquí en sus especificaciones o en sus observaciones se pondrán columna 30 por 70 centímetros. Esta otra va a ser la columna de 30 por 30 centímetros. Y de esa forma van a ir calculando cuántas veces. Y vuelven aquí a nuestro plano. Ahora, cuando nosotros revisamos el plano, tenemos aquí nuestras columnas. Hemos dicho las cuadradas son las de 30 por 30 y las rectangulares son las de 70 por 70. Si yo empiezo a contar lo que llegan a ser mis cuadrados, yo digo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Entonces tengo 15 aquí columnas dentro de esta parte. Pero en mi muro perimetral también tengo otras columnas. Aquí, por ejemplo, tengo una cuadrada. Aquí tengo otra que es cuadrada. Aquí tengo otra cuadrada. Tengo otra cuadrada. Y así sucesivamente. Esta de acá, por ejemplo, es rectangular. Aquí tengo igual otra rectangular. Aquí tengo igual otra. Aquí tengo otra. Entonces así sucesivamente vamos a ir identificando cuáles son rectangulares, cuáles son cuadradas, y en base a eso van a ir calculando el número de columnas cuadradas y las otras que son rectangulares. La altura ¿de dónde sacamos? Si yo reviso mi planito, yo no tengo ese dato acá, no me está indicando, pero sí esos datos los tenemos aquí ocultos por algún lado. Aquí nos dice, revisando un poco, encuentra que tiene una altura de 4,5 metros y que los muros son de ladrillo gambote. Entonces igual, aquí siempre en toda la historia que tenemos, siempre van a tener lo que va a ser algunos datos adicionales. Entonces, con base a eso, ustedes ya saben cuánto va a ser la altura de sus muros y cuánto va a ser la altura de sus columnas. El cimiento. El cimiento va a ser el mismo dato que vamos a atacar aquí en la longitud. El relleno y compactado manual va a ser lo que hemos dicho en esta parte. ¿Dónde está nuestro? Estos de acá. Esto de aquí. Esto de aquí. Este otro de acá. Y este otro de acá. Entonces, estos datos que van a ir calculando de acá de lo que está, tienen que ir compactándolo. Eso va a ser nuestro relleno y compactado manual. ¿Qué más tenemos acá? El muro de ladrillo de 6 huecos, que igual lo van a sacar de lo que llega a ser el plano. El muro de ladrillo gambote, que llega a ser del muro perimetral, según lo que hemos leído el enunciado. Y si ya tienen estos, tranquilamente pueden encontrar lo que es el revoque interior de yeso, el revoque exterior, el piso de cemento, ya nosotros tenemos el dato. Igual podemos calcular la pintura látex interior y exterior. La puerta está en... ¿Qué unidad está aquí? La puerta está en metros cuadrados, igual tenemos el dato. Y del mismo modo con las ventanas. Entonces, básicamente eso era bastante sencillo. La única parte complicada que tenían esa vez en el examen era poder calcular lo que llegaría a ser estos datos de acá de la excavación. Y esta parte de las zapatas, de no conformarse con o darse cuenta que, bueno, no darse cuenta porque era bastante obvio, pero hacer el cálculo de estas cosas de acá. Quiero recordar un poco de geometría. No sé si tienen alguna duda, consulta con respecto a esta parte. Algo que no haya quedado claro. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior clase. El laboratorio 8 ya lo tienen. O sea, ya saben que el laboratorio 8 es este de acá. El ejercicio del anterior semestre. Hemos avanzado en cierto punto, lo que llegaría a ser un poco los cómputos métricos. Entonces ustedes tienen que terminarlo, calcular el presupuesto. Aquí tienen un formato de cálculo, ustedes, que se les da siempre. O sea, no siempre vamos a trabajar con los formatos de cálculos de costos de Cadeco. Entonces, en base a eso igual van a ir creando ustedes el formato y lo van a presentar. Entonces tienen ya el formato de presentación de estudios de caso y de los laboratorios a partir de ahora. Pero ¿qué más nos está diciendo? Aquí nos dice: formato establecido para estudios de caso, añadiendo un punto que va a ser anexos. ¿Qué va a incluir estos anexos? Ustedes hemos visto con ustedes cómo podemos exportar otros presupuestos, cómo podemos
hacer los capítulos, cómo introducir los cómputos métricos. Entonces, tienen que añadir ustedes, por lo menos, tienen que añadir unos 2 o 3 documentos de lo que hemos visto este último, aparte del resumen global de costos. Pueden añadir un presupuesto desglosado, pueden colocar acá lo que es un presupuesto general, pueden sacar los cómputos métricos. Entonces igual yo genero, le saco una captura y le pongo en mi anexo 1, digamos, cómputos métricos en Quark, y ahí están mis cómputos métricos. Anexo 2, presupuesto desglosado, y coloco mi presupuesto desglosado. Anexo 3, y le coloco mi presupuesto general. O si no, alguien dirá, yo voy a colocar el análisis de precios unitarios, y coloca el análisis de precios unitarios. Entonces, esta va a ser la presentación del laboratorio número 8. Tienen el estudio de caso número 3, que igual era el examen recuperatorio del anterior semestre. Igual tienen un plano, tienen aquí unos cortes, y tienen unos cortes, y tienen igual acá unos ítems. Este era un poco más cortito que el anterior. Igual era bastante sencillo. Entonces igual la presentación del estudio de caso número 3 es lo mismo, igual adjuntan un anexo donde tienen que ir colocando igual 2 o 3 documentos extras de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Alguna duda, consulta? Oxy, debemos hacerlo como el estudio de caso número 1, ¿no? Sí, el formato de presentación es el mismo que en el estudio de caso número, no 1, el 2. Entonces, el laboratorio 8, definiremos entregas. ¿Quieren entregarlo hasta las 9? ¿De hoy? Sí. Un poquito más de tiempo, Oxy, por favor. Ya. Sí, Oxy, una semana, por favor. Ahora, Oxy, para el siguiente. Sí, por También favor. ahora, Vamos a hacer una cosa. Hasta las 9 me van a entregar los cómputos métricos terminados. Eso va a ser su seguimiento en clase número, no sé qué número nos corresponde. Y la entrega del laboratorio lo vamos a dejar hasta mañana a mediodía. No sé si les parece. El estudio de caso lo van a tener hasta el siguiente lunes. Y ahorita en el chat también les voy a enviar un formulario. Entonces, prácticamente ya resolviendo esos 2 ejercicios, ustedes estarían como que listos ya para dar el examen de Quark. Ya tendrían una idea de lo que hemos hecho, de cómo es un examen de Quark preparado por mí. Y bueno, también pueden preguntar, el anterior semestre hemos resuelto de los anteriores 2 semestres igual, de los que he sido auxiliar. Entonces, vamos a quedar aquí nuestro horario del examen. En el examen generalmente se les da 2 horas, 2 horas y media por lo general, es lo que mantenemos. Lo estándar es 2 horas, pero siempre dicen que es un poco más, y 2 horas y media se extiende el examen. Entonces igual lo vamos a dejar en 2 horas y media el examen. Pero yo manejo una política de dar el examen sino los domingos. Antes nos dividíamos en 2 grupos. Un grupo que era el grupo A de 7 a 8 y el grupo B que era de 8 a 9. Y bueno, ahí habían ciertos cambios porque unos decían que de 8 a 9 no podían porque ya tenían otras clases que seguían con las materias del básico y demás. Entonces entramos a clases y no puedo, decían.
Otros decían que yo tengo, no sé, tengo trabajo, me decían.